Muy buenos días, estudiantes del grado noveno del Liceo Lunita de Chía. Vamos a ver la literatura del modernismo. El modernismo literario fue una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX. Se caracterizó por su estética preciosista, la exaltación y refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos. Además, el movimiento modernista se destacó por evadir los temas políticos y sociales en sus obras, enfocándose principalmente en la perfección del lenguaje y en la creación del mundo mágicos y lejanos. Asimismo, los sentimientos y las pasiones humanas también fueron un tema de interés para los escritores de este fenómeno literario. Algunos autores consideran que el modernismo nació con la publicación del poemario Azul, 1888, del autor Rubén Darío. Se escogió esta obra debido al impacto que causó en su época. El poemario le sirvió de inspiración a otros grandes autores del momento como Amado Nervo y Manuel Díaz Rodríguez. El modernismo literario nació como una consecuencia del positivismo dominante del momento, una forma de pensamiento cuyo enfoque científico y mercantilista rechazaba las manifestaciones subjetivas. Es decir, la literatura modernista surgió como un rechazo a estas corrientes filosóficas porque los artistas se sentían asfixiados ante los procesos industriales y el pragmatismo excesivo de la época. En las líneas generales, el modernismo supuso un cambio en la forma de percibir el lenguaje, la belleza y la métrica. Se trató de una renovación estética que impregnó de forma notable a la cultura iberoamericana. Esta corriente literaria fue tan importante en la historia de la literatura que todavía muchos críticos se dedican a estudiarla y analizarla. Además, constituye una parte fundamental dentro de los temas que se imparten sobre la literatura en las escuelas y universidades. Características de la literatura del modernismo. Rupturas de las reglas anteriores. El modernismo literario vino a romper con los estereotipos de rima y métrica que habían predominado durante tanto tiempo después de la colonización española. Esto da aires de libertad y emancipación a las letras, permitiendo una mayor expresividad y dando pie a lo que luego se conocería como antipoesía. Entonces aquí los nuevos escritores rompen esa tradición que llevaban anteriormente con la rima y métrica de la poesía. Se opone a la centralización del pensamiento. Se abre el mundo oponiéndose abiertamente al regionalismo. Considera al poeta un ciudadano del mundo. Por ende, toda temática tiene cabida, toda cultura, no hay una atadura a una costumbre particular. Esta característica le hizo merecerse el aprobio de muchos conservadores de la época. Entonces, como también había una ruptura en las rimas simétricas, también se oponieron al regionalismo que utilizaron escritores de las épocas anteriores. Aboga por la independencia poética del individuo. Cada poeta tiene su estilo único al tratarse de un lenguaje propio del alma humana. Cada individuo tiene su oportuno sonido, su letra adecuada. Si hay algo que une a los representantes de este movimiento literario, es la pasión con la que abordan sus temáticas, o se es muy pesimista, el caso claro de Rubén Darío, o se es muy alegre, como Martí, y así no hay términos medios, sino una entrega rotunda al sentir. En estos poemas tenían cada uno un estilo libre de escribir esos textos. Rechazar la realidad. Como se mencionó anteriormente, los escritores modernistas prefirieron evadir los acontecimientos sociales y políticos de su época.
En consecuencia, sus poemas o escritos por lo general no hacen referencia al contexto histórico ni a la realidad a la que se estaban enfrentando. Utilizar un estilo preciosista. La corriente estuvo enfocada en la búsqueda por la belleza y el refinamiento de las formas e imágenes. Es decir, utilizaban formas para embellecer esos poemas y perfeccionarlos. Introducir musicalidad en los poemas y otros escritos. La estética modernista se caracterizó por sus frases musicales. Los escritores conseguían este efecto a partir de ritmos muy marcados y de otros recursos tales como la aliteración, repetición de sonidos y la sinestesia, unir dos sensaciones o imágenes procedentes de significados muy diferentes. Por ejemplo, sonora, soledad. Estas dos palabras, aliteración y la sinestesia, son figuras retóricas, como en el modernismo buscaban el preciosismo, utilizaban muchas estas figuras literarias. Emplear imágenes y lugares exóticos. Los textos modernistas están inspirados principalmente en lugares exóticos y en culturas milenarias. Por ello es común encontrar paisajes que describen regiones de Oriente, como por ejemplo la India, selvas llenas de una naturaleza exuberante, lugares mitológicos, entre otros. Compiten con el romanticismo. Consideraban a la poesía romántica como una manifestación sobrecargada de lógica y razón, aspecto que encarcelaban a la imaginación y al poeta en sí. En esta corriente del modernismo se oponen al romanticismo, a su estructura, y realizan escritos de forma libre. Sincretización religiosa. Los poetas modernistas tomaban lo que consideraban lo mejor de cada religión del mundo, hinduismo, cristianismo, budismo, y lo unían en una especie de tratado perfecto de convivencia de los seres. Entonces tomaban parte de diferentes religiones para embellecer sus poemas. Temas de la literatura del modernismo. Soledad y melancolía. Historias mitológicas. Amor y erotismo. Lugares exóticos y lejanos. Naturaleza exuberante y temáticas indígenas. Autores y obras representativas. Entre ellos tenemos a Rubén Darío, 1867-1916, considerado por los críticos como el padre del modernismo, además de su emblemática obra Azul, donde no solo hay poemas, sino también cuentos breves. El escritor nicaragüense también fue aclamado por su poemario Cantos de Vida y Esperanza, Los Cisnes y otros poemas, 1905, y por su libro Los Raros, 1896, donde hizo una recopilación de sus autores favoritos. Amado Nervo, 1870-1919. El mexicano Amado Nervo fue uno de los representantes modernistas más importantes. Nervo no solo escribió poesía, también realizó novelas y ensayos. Entre sus obras más famosas resalta Los Jardines Interiores, 1905, donde el autor utiliza un lenguaje preciosista y muchos elementos relacionados con la naturaleza. He aquí que este autor utiliza los temas principales del modernismo. Manuel Díaz Rodríguez, 1871-1927, fue un escritor venezolano quien simpatizó de forma notoria con el estilo modernista. Esto se puede apreciar en sus obras Ídolos Rotos, 1901, donde el autor plantea el problema al que se enfrentan los intelectuales y artistas de la época frente a una sociedad cada vez más capitalista y superficial. José Asunción Silva, 1865-1896, fue un poeta colombiano recordado por haber sido precursor del movimiento modernista.
De hecho, formó parte de la primera generación de poetas que se dedicaron a esta corriente literaria. Su texto más famoso es El libro de los versos, de carácter preciosista, pero melancólico y lúgubre. Antonio Machado, 1875-1939. En realidad, el poeta español Antonio Machado fue un integrante de la generación del 98, por lo que muchos de sus poemas estuvieron relacionados con la realidad española. Sin embargo, algunos de sus textos estuvieron influenciados por el estilo modernista. Así se puede observar en su poemario Soledades, 1903, una obra impregnada de serenidad y nostalgia. José Martí, 1853-1895. Fue un periodista, poeta, pensador cubano, también considerado por la crítica como uno de los precursores del modernismo. Uno de sus textos más aclamados es el ensayo titulado Nuestra América, 1891, en el cual el autor reflexiona sobre los problemas del continente. Si bien Martí no practicó la evasión de la realidad en este ensayo, la manera en la que usó el lenguaje y las imágenes tiene un matiz modernista. Julián del Casal, 1863-1893. Fue un poeta de nacionalidad cubana, recordado por ser una de las figuras más emblemáticas del modernismo. De hecho, mantuvo una amistad cercana con Rubén Darío. Una de sus obras más destacadas fue el poemario Hojas al Viento, 1890, donde el poeta hace referencia al amor, la melancolía y lugares exóticos. Entonces vimos que los anteriores autores tratan de temas que sobresalen en el modernismo. Vamos a realizar un esquema donde explique la literatura del modernismo. Pueden utilizar imágenes para tomar apuntes en su cuaderno. Ahora vamos a continuar con la guía número 9, Literatura del Modernismo. Guía de trabajo número 9, Español grado noveno. Porque es importante reconocer las obras literarias latinoamericanas diversas relacionadas con el contexto en el cual se producen y sus características estéticas. Están Historia de la literatura, eje temático, literatura del modernismo. Objetivo, apreciar una obra literaria con su propia visión del mundo. Valora el aporte de los autores modernistas latinoamericanos. El modernismo literario fue una corriente literaria que se desarrolló a finales del siglo XIX y principios del XX. Se caracterizó por su estética preciosista, la exaltación y refinamiento de los sentidos y por el uso de imágenes y lugares exóticos. Modernismo. Completa los enunciados descifrando la frase. Vamos a utilizar el código y vamos a descifrar estas frases y las vamos a colocar sobre las líneas para completar los enunciados. Del 1, del 2 y del 3. Características. Coloca el nombre de la característica que corresponde al enunciado. Entonces vimos en el video las diferentes características, entonces les vamos a colocar el nombre en cada una de estas. Temas del modernismo. Recuerda que, así se aprecia en el siguiente poema de Amado Nervo: mira la luna desgarrando el velo, de las tinieblas al brillar empieza, así se levantó sobre mi cielo el astro funeral de la tristeza. Velas negras 5. Busca en la sopa de letras los temas del modernismo. Entonces aquí tenemos los temas y las vamos a buscar en la sopa de letras. Autores y obras representativos. Busca la foto del escritor con la fecha y el libro. Señale con diferente color la fecha de nacimiento y fallecimiento y su libro.
Tenemos los diferentes libros que se nombraron anteriormente. Actividad de aplicación. Lea el siguiente poema y responda. Tenemos un poema de José Asunción Silva. Y vamos a responder, ¿cómo se llama este poema? Bueno, aquí este poema se llama Nocturno 3. ¿De quién es el poema? Se lo acabé de decir. El tema de este poema, entonces vamos a buscar si es el amor, la felicidad y la amistad, el recuerdo, la pérdida, la soledad, la muerte, la noche, del noviazgo en la noche. Elabora un dibujo sobre el poema. Consulta la biografía de los siguientes escritores. José Asunción Silva. Entonces vamos a escribir la biografía de los escritores anteriores que acabamos de nombrar, las obras más importantes y una caricatura de cada uno de ellos. Y Rubén Darío. Entonces, vamos a realizar ese esquema explicando el modernismo. Puede utilizar imágenes o dibujos, buena letra, los títulos con mayúscula sostenida, excelente ortografía, esa guía bien decorada y también con una buena ortografía, entregar puntualmente. Que tengan un feliz día y hasta la próxima.